acaso Dios no hará justicia? Dice así la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a leerlo otra vez porque es corto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vivimos, queridos hermanos, en una sociedad, en un mundo donde la ansiedad es algo muy dado a los seres humanos. De hecho, como vimos el otro día, el miércoles anterior, compartiendo algunas de las tendencias que se promueven en esta sociedad, una de las tendencias es el materialismo, ese profundo afán de querer atesorar más riquezas, más cosas materiales, y eso, pues, es algo que va en contra de la palabra del Señor. No podemos servir a dos señores, no podemos servir a Cristo de las riquezas. Y muchas veces los cristianos también nos afanamos por las cosas materiales, por el dinero, por tener un mejor trabajo. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos enseña a no afanarnos por las cosas de este mundo. Este afán produce ansiedad en nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, el sustantivo para ansiedad en el texto griego, en el texto original, implica ansiedad, afán y preocupación. Echando toda vuestra ansiedad, es decir, nuestra ansiedad, nuestro afán y nuestra preocupación. Hermanos queridos, Iglesia del Señor, en nuestra experiencia como seres humanos, y aún más como creyentes, muchas veces atravesamos por momentos de gran preocupación, y esto produce ansiedad en nuestras vidas. La preocupación genera ansiedad en nuestra experiencia. La ansiedad, hermanos queridos, es consecuencia de una falta de confianza y certidumbre. Eso es la ansiedad, falta de confianza y certidumbre. Muchas veces nuestra vida está cargada de preocupaciones y con ello, hermanos queridos, estimadas hermanas, demostramos, expresamos falta de confianza en el poder infinito de Dios y en su soberanía absoluta. Cuando pasamos por momentos de gran preocupación y esto genera ansiedad en nuestra vida, estamos demostrando que no confiamos plenamente en el poder infinito de Dios. No estamos confiando en su soberanía total, perfecta y absoluta. Es una falta de confianza en el poder de Dios. Los comentaristas, los teólogos, los eruditos expresan que con toda probabilidad, de hecho, sin duda alguna, el apóstol Pedro en esta porción está teniendo en cuenta, está pensando en la enseñanza de Cristo registrada en el Sermón del Monte. Y aunque hoy no estamos en la serie del Sermón del Monte, sí que este pasaje nos lleva al Sermón del Monte. Yo os invito a un pasaje en ese Sermón de la Montaña, en el capítulo 6 del Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Es una lectura larga, pero creo que es necesaria leerla. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Como todos bien sabemos, son palabras del mismo Señor Jesucristo. Dice así la santa palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, versículo clave de esta porción. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué tremenda porción de las Sagradas Escrituras. El Hijo de Dios, el creyente, aquel que ha sido trasladado de las tinieblas al reino de Cristo, aquel que vive según la ética del reino de los cielos, aquel que vive en Cristo y sigue sus pisadas, el discípulo radical, como estamos estudiando, uno que es discípulo verdadero, genuino de Cristo, sigue las pisadas de Cristo, sigue los mandamientos de Cristo, sigue el ejemplo de Cristo. Hermanos queridos, los hijos de Dios, los hijos del reino, no debemos estar preocupados por el día de mañana de una forma profunda e inquieta. Debemos vivir cada día confiando en el Señor y en su divina providencia. Los del mundo, los impíos, aquellos que no tienen a Cristo, sí viven profundamente preocupados por el trabajo, por el dinero, por la casa y por otras muchas cosas que les vienen. Pero es normal que el mundo viva así, porque no tiene a Cristo, porque no conoce a Dios, no conoce acerca de la soberanía absoluta de Dios, no conoce la providencia divina. Pero cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, hermanos, ¿cuánta falta hace leer la Biblia? ¿Cuánta falta hace predicar la Biblia? ¿Cuánta falta hace tener la Biblia como el mayor tesoro de nuestras vidas? Si el pueblo de Dios conociese bien, bíblicamente, lo que es la soberanía absoluta de Dios, lo que es la providencia divina, lo que es la protección y el cuidado de Dios sobre su pueblo, no andaríamos preocupados, andaríamos tranquilos, en paz, confiando en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, en el cual hemos creído, es el Dios que provee alimento aún para las aves de los cielos. Nos enseñaba Mateo capítulo 6. Hermanos queridos, si Dios provee a estos simples pajaritos, aves, ¿cuánto no más va a proveer para sus hijos? A veces los creyentes vivimos afanados incluso por cosas materiales, pensando con suma atención qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué nos deparará el futuro, y todas estas preocupaciones cargan nuestras vidas. Hermanos, ¿por qué tanto afán? ¿Por qué tanta preocupación si mañana a lo mejor no estamos aquí? Y tú estás pensando en comprar una casa mejor. O estás preocupado porque te echan del trabajo. El Señor es el que guía tu vida, estimado hermano. El Señor guía tu vida, guiándola siempre por los mejores senderos como buen pastor. Parece que el pueblo de Dios ha olvidado el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es el Dios de la Biblia, Dios proveedor de su pueblo. Nada me faltará. Es decir, Dios va a proveer de todo lo necesario, tanto físico como espiritual, para sus hijos, para su pueblo. Él es tu proveedor, estimado hermano. Él es nuestro proveedor, querida iglesia. Ahora bien, hermanos, cuando entendemos, cuando comprendemos bien que Dios es soberano absoluto y que tiene absolutamente todo bajo control,
no nos inquietaremos por el futuro. Pero cuando no entendemos bien, a la luz de la Biblia, lo que es la soberanía de Dios, lo que es la providencia de Dios, estamos casi que asustados y afligidos por el mañana. Hermanos, no me canso de decirlo, el Dios de la Biblia es el único soberano. El Dios de la Biblia es el único soberano. Él es el soberano en la creación. Dios habló y este universo vino a la existencia a su voz omnipotente y soberana. Dios es soberano en la historia. Hermano querido, la historia no se conduce sola. No la conducen los políticos o los filósofos de este mundo. La guía Dios para cumplir su propósito, para llevar a cabo su plan eterno. Dios es soberano en la creación. Dios es soberano en la historia. Dios es soberano en la salvación. Su soberanía es completa, total y absoluta. Hermanos queridos, Dios tiene el control desde el átomo más diminuto hasta la galaxia más remota y más extraordinaria. En el capítulo 6 del Evangelio según Mateo, vemos que Jesús prohíbe. Hermanos queridos, Jesús no da consejos. Él es soberano, da mandamientos a su pueblo. Jesús prohíbe la ansiedad atormentadora, esa ansiedad que atormenta tu vida, esa ansiedad que perturba el gozo, esa ansiedad que como que perturba la paz del espíritu, el sueño reparador y el disfrute de las bendiciones que recibimos de Dios. Tal ansiedad, hermanos queridos, es en el fondo una falta de fe. Esta ansiedad que Jesús prohíbe, este afán que Jesús prohíbe, es en el fondo una falta de fe y confianza en Dios. Estar ansioso en ese sentido es dudar de la fidelidad de Dios, es dudar de las promesas inmutables de Dios, es dudar de la bondad infinita de Dios y providencia divina. Recordemos algo importante, Dios es fiel. Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel eternamente. Las promesas de Dios se van a cumplir sí o sí, porque Dios no es un hombre para que Él mienta. Él es el Señor. Y sus palabras son verdad absoluta. Y además recordemos de que Dios es inmutable. Dios no cambia como los políticos o como nosotros, que cambiamos de opinión, cambiamos de carácter, cambiamos de forma de ver las cosas. Somos volátiles. El Dios de la Biblia es inmutable y sus promesas van a tener perfecto cumplimiento. Hermanos, Dios es fiel, sus promesas son inamovibles. Dios es bueno, la bondad de Dios es infinita. Dios tiene el control en su providencia y soberanía de todo acontecimiento, de toda circunstancia, de todas las cosas. Pero cuando estamos ansiosos, estamos dudando de la fidelidad de Dios. Estamos pecando contra Dios porque estamos poniendo en duda su fidelidad, sus promesas. Decía Thomas Watson, este teólogo del siglo XVII, Thomas Watson, él dice que hay que confiar en Dios aún cuando sus providencias parecen contradecir sus promesas. Lo cito de nuevo. Thomas Watson decía que hay que confiar en Dios aún cuando sus providencias aparentemente parecen contradecir las promesas de Dios. Recordemos la vida de David, el rey David. Dios había prometido a David hacerlo rey. Dios desechó a Saúl y escogió a David para ser rey. Y Dios prometió a David que lo iba a hacer rey. Pero la providencia, hermanos queridos, la providencia parece como que se oponía a esta promesa, ya que David fue perseguido duramente por Saúl. David corría el riesgo de morir a manos de Saúl. Aparentemente se contradecía la promesa de Dios. Dios le decía que iba a ser rey y él creía que iba a morir a manos de Saúl. Pero David, a pesar de ser perseguido duramente por Saúl, a David le tocó todo el tiempo confiar en Dios. Y así lo hizo David, confiar en Dios, como roca, como castillo fuerte. Recordemos las palabras que se enseñan en el Salmo 31:15.
Salmo 31:15, dice la Sagrada Escritura: en tu mano están mis tiempos. Tremenda porción, qué tremenda frase. En tu mano están mis tiempos. Cuando entendemos bien lo que esto implica, querida Iglesia, vamos a confiar en el Señor. Vamos a confiar en su omnipotencia y en su infinita sabiduría. Estamos en las manos de un Dios infinitamente benevolente, sabio y fiel. Si esto no te produce confianza, pues nada más te va a traer confianza. El saber que Dios es benevolente, sabio y fiel. Y este Dios está con su pueblo todo el tiempo. El Señor conduce y guía todas las cosas para el bien de tu alma y para su gloria. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando dice el apóstol Pablo todas las cosas, pues es todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Cosas buenas y cosas malas. Cosas muy malas y cosas buenas. Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, las conduce, las guía, siempre para el bien de tu vida. Siempre. Y ahí tenemos la vida de José. ¿Han leído últimamente el Génesis? Génesis del 37 al 50. Ahí vemos la historia de José. Todos sabemos muy bien lo que pudo vivir José. Fue odiado, envidiado, vendido por sus propios hermanos. Fue puesto en la cárcel de forma injusta. Sin embargo, notar lo que dice José. Abra su Biblia. Abra la Biblia. Hoy el púlpito está escaso de Biblia en nuestra época. Vamos a abrir la Biblia. No se duerma. Lee la Biblia. Génesis 50. Hermanos, la Biblia es un milagro. ¿Sí? Muchos hombres han muerto por intentar conservar algunos manuscritos y porciones de la Biblia. Y hoy que nosotros tenemos la Biblia en el móvil, de todas las formas posibles, no leemos la Biblia. Estamos pecando contra Dios si no leemos la Biblia. Estamos desorientados si no leemos la Biblia. No estamos viviendo en santidad si no leemos la Biblia. No conocemos a Dios si no leemos la Biblia. Y hoy, en nuestra época, el púlpito cristiano está escaso de presentar la palabra de Dios. Se cuentan chistes, se cuentan anécdotas, todo lo que tú quieras, pero la Biblia no está en muchos púlpitos cristianos. Vamos a la Biblia, hermanos. Es un milagro abrir la Biblia. Génesis capítulo 50, versículo 20. En este contexto, todos sabemos bien que los hermanos de José habían muerto, el padre de José, Jacob, murió, y los hermanos de José creían que José, pues, iba a atentar contra ellos por el mal que le hicieron. Pero notad las palabras de José. Son palabras tremendas. Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice la Escritura: José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Tremendo es esto. Cuando leemos la historia de José, vemos todo el mal que José recibió. Pero todo eso obedecía a un plan soberano de Dios. Dios lo encaminó para bien, para salvar al pueblo de Israel, de donde iba a venir el Mesías. Todas las cosas malas que acontecieron a José, Dios la guió, la encaminó para el bien de su pueblo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, estimada Iglesia. Dios encamina, guía, lleva, conduce todas las cosas malas que nos acontecen para el bien nuestro. Y no echemos la culpa a Satanás. Las cosas malas que nos acontecen no las trae Satanás. A veces es consecuencia de nuestro pecado, pero muchas veces es Dios que envía. Dios envía la prueba a tu vida.
Dios no permite, no, envía. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, también nos enseña cuál debe ser nuestra actitud en tales circunstancias. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos queridos, no estemos ansiosos ni afanados por nada. Oremos al Señor. Presentemos nuestra circunstancia ante el trono de la gracia y siempre con acción de gracias, recordando todo el bien que Dios nos ha hecho hasta el día de hoy. Comenta el gran predicador y maestro Martin Lloyd-Jones acerca de esto, de Filipenses 4:6, dice: es un mandato negativo, algo que evitar. Por nada estéis afanosos, no os angustiéis por nada. Afanoso significa lleno de afán y ansiedad, de una preocupación teñida de angustia, una atención obsesiva que tiende a pensar demasiado en las cosas. Todas nuestras ansiedades y preocupaciones desaparecen cuando confiamos en el Señor, cuando echamos nuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, Él tiene cuidado de su pueblo. ¿Creen en eso? ¿Creen en esa verdad bíblica? Dios tiene cuidado de su pueblo. Hermanos queridos, de todas las religiones del mundo, solo la judeo-cristiana presenta a un Dios que cuida y se ocupa de sus hijos. Lo que en términos teológicos se conoce como la providencia de Dios. Y existe una providencia general que se extiende a todas las criaturas del universo. Dios cuida de toda la creación en general. En el capítulo 1 y 2 de Génesis vemos lo que los teólogos llaman el trabajo original de Dios. Dios creó cielos y tierra con su palabra, pero Dios sigue trabajando, estimados hermanos. Dios descansó de la obra de creación, pero Dios sigue trabajando. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Juan 5, 17. Ahora, este trabajo continuo de Dios tiene dos aspectos esenciales. Dios sigue trabajando en la salvación. Dios sigue salvando a los pecadores. Dios sigue salvando a los pecadores. Cuando el pecador viene arrepentido y en fe, Dios salva, perdona, redime al hombre. Pero Dios también trabaja en su providencia. Dios está continuamente trabajando en su providencia divina. Dios conserva todas las cosas, hermanos queridos. Colosenses 1:17. Todas las cosas en Él subsisten. Todo este universo, si se mantiene en orden, es por la intervención soberana del Señor. Y el autor de Hebreos en el capítulo 1 dice que todas las cosas son sustentadas por la palabra de su poder. Esta palabra que creó todas las cosas sigue sosteniendo todas las cosas. Dios cuida incluso de los animales, como nos enseña el Salmo 104. Dios provee alimentos para los animales. Dios cuida de su creación, de su universo. Pero hay una providencia especial, que es el cuidado de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Hermanos queridos, la providencia de Dios se extiende a todos los sitios, acontecimientos y personas. Pero Dios tiene una forma especial de cuidar de sus hijos. En Mateo 5:45 dice la Escritura que Él, el Padre, hace salir su sol sobre malos y buenos. Aún los impíos de este mundo se benefician del favor de Dios. Lucas 6:35 expresa que Dios es bueno, aún para con los ingratos y malos. Pero la Biblia, la palabra de Dios, se enfoca principalmente en esa providencia especial. Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de su pueblo. Os invito al Salmo 91. Salmo 91. Aquí encontramos esa providencia especial de Dios. Dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en medio del día, que en el día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Pero en cuanto a mí, ha puesto su amor. Yo te libraré, yo también lo libraré, dice, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Contigo estará Dios en los momentos de profunda angustia. Ahí vemos el cuidado especial de Dios para con nuestras vidas, estimados hermanos. Y el Salmo 23 también nos habla de esa providencia especial. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios cuida de su pueblo. Como hijos de Dios tenemos que tener confianza en la dirección de Dios en todos los asuntos de nuestra vida. Este Dios todopoderoso, este Dios soberano, nos invita a traer delante de Él nuestras cargas, preocupaciones y ansiedades. El Salmo 37:5 dice lo siguiente, Salmo 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Iglesia del Señor, encomienda al Señor tu camino, tu vida, y confía en Él, y Dios hará. Concluyo con una cita del gran predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon. Decía lo siguiente este predicador: la aflicción se mitiga al persuadirnos de que Dios cuida de nosotros. Ve, echa tu carga sobre el Señor. No tambalees más bajo un peso que tu Padre no sentirá si lo tuviese sobre Él. Lo que para ti es una carga aplastante, hermano querido, lo que para ti es una carga aplastante sería para Dios como una imperceptible partícula de polvo sobre una balanza. Ven entonces, alma, abandona ese molesto cuidado y deja todas tus preocupaciones en manos del Dios de la gracia. Amén. Lo que para nosotros es algo aplastante, totalmente aplastante, para Dios es como una partícula de polvo. Dice otro autor, ¿qué vida serena y apacible tendrías? Oiga bien, hermano, ¿qué vida serena y apacible tendríamos si dejásemos la solución de nuestros problemas al Dios de la providencia? No te afanes, no te angusties, no tengas ansiedad. Descansa en el Señor y Él hará. A Él la gloria, eternamente y para siempre. Amén.